No era Bueno, de broma. ay, Dios No era mío. de broma. Sí, no, es que no es broma, No ya es lo habíamos broma. dicho en varias ocasiones, que hay que ponerlo fuera de broma lo que Sí. está pasando con el COVID-19. No, eso A veces hay gente que dice todo, y Marisabel, bueno, ¿y cómo es esto, cónchale? ¿Hasta cuándo vamos a hablar del COVID? Hablen de otras cosas, pero es que hay que hablar del post-COVID, porque lo que estamos viviendo todo el mundo ya sabe qué es, porque a nosotros nos agarró el COVID más una crisis económica, política y social realmente grande. ya sabemos quién fuimos, ahora quién seremos. Eso es lo que nos Exacto. queremos ¿Y qué imaginar. pasa en el mundo? Bueno, ¿qué nos va a dejar en el mundo el COVID? Imagínense ustedes, tenemos el placer, y lo vamos a hacer en esta ocasión vía Zoom, de comunicarnos con Juan Villoro, escritor, periodista mexicano. Él es una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual. Él nace en México y además eso lo tenía en la sangre, la filosofía, todo esto porque es hijo de un filósofo catalán, Luis Villoro, y de una psicoanalista. Y qué mejor que esto para analizar bajo esta lupa la filosofía, como escritor, como periodista, obviamente, y bueno, con algo de psicoanálisis que sin duda alguna pues tenemos que verlo desde todos esos ámbitos. Gracias, Juan, por atendernos, por permitirnos conocer tu punto de vista sobre lo que podríamos estar pensando en el futuro post-COVID. Adelante. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual. Encantadísimo. Hola, Juan. Que tienes. Oye, también les recomiendo a todos nuestros oyentes un artículo que tú escribiste a propósito de lo que fue la década pasada, está en el New York Times, que se llama Para en la década que me quiero bajar, en una referencia a Mafalda. La verdad, oye, deja un mundo bueno, que no fue del todo bueno la década y así lo dejas claro, pero ¿te imaginabas lo que nos venía para este 2020 cuando escribiste ese artículo? No, por supuesto que no, es una muy buena pregunta. Al hacer un balance de la década, inevitablemente pensé en las circunstancias más dramáticas de los últimos años, por ejemplo, el ecocidio. Vimos nosotros el año pasado los llamados de Greta Thunberg, de mucha gente, ecologistas de todo el mundo, sobre todo gente joven, las nuevas generaciones que son naturalmente ambientalistas, pidiendo que se frene ya el deterioro del planeta. La propia ONU ha dicho que si no cambiamos nuestra manera de proceder, probablemente para el año 2040 el planeta va a ser inviable y premios Nobel tan importantes como Paul Crutzen han pedido que se hable de antropoceno para esta era geológica para poner de relieve la injerencia perniciosa, por desgracia, del ser humano en la naturaleza. Entonces, en este momento de ecología amenazada, de biodiversidad en peligro, pues no hay un balance muy positivo. A eso se aumentaban los gobiernos populistas que han causado divisiones en todo el mundo, la polarización en la mayoría de los países. Y también otra cosa que yo señalaba en aquel artículo del New York Times es inevitablemente la dominación creciente de la tecnología sobre nosotros, es decir, la dependencia cada vez mayor de aparatos como este que estamos utilizando en este momento, que por supuesto es muy útil, pero sabemos nosotros que la principal mercancía del planeta hoy en día son los datos personales de las personas, que ya se ha acabado con la privacidad tal y como la conocíamos, y que estamos todos bajo una circunstancia de vigilancia y de aprovechamiento de nuestras tendencias, de nuestros gustos, etcétera. Entonces, bueno, era un balance no muy positivo y a esto llegó el coronavirus. Entonces, pues sí, realmente es un momento de reflexión, es un momento de recapacitación y como todos estos momentos límite, yo creo que a pesar de que se trata de algo grave, al mismo tiempo es una oportunidad, porque todos los momentos de replanteamiento ofrecen oportunidades. ¿Tú no crees, Juan, muy buenas tardes, desde aquí, de Caracas, te saludamos, ¿tú no crees que lo peor que nos pueda pasar es que no nos pase nada, que no hayamos aprendido? Bueno, lo has dicho muy bien, porque yo creo que una de las cosas más terribles que podrían ocurrir es que cayéramos como en una especie de gatopardismo. Sabemos por esa novela maravillosa de Lampedusa que en ocasiones todo cambia para que todo siga igual. Y eso sería muy grave, que regresáramos con el mismo ritmo, con la misma avidez a la vida de antes, sin entender que se trata de una oportunidad
de recapacitar y de dejar de cometer los errores que ya estábamos cometiendo. Pienso mucho, y creo que va en conexión con lo que tú estás comentando, en lo que sucedió con la caída del muro de Berlín. En 1989, esa fue una gran oportunidad para el planeta, en la medida en que aparentemente terminaba ahí la Guerra Fría, había ya un deshielo definitivo entre los dos bloques, la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero al mismo tiempo era una gran oportunidad de pensar otras formas de convivencia, de tratar de recuperar ciertos elementos interesantes e importantes que habían tenido los países de la experiencia socialista y buscar alternativas. Entonces, era una oportunidad. Y lo que sucedió fue, simple y sencillamente, pasó una especie de anexión de la empresa más pequeña, que fue cooptada, absorbida por la empresa más grande. Alemania Oriental se convirtió en subsidiaria de Alemania Occidental y así sucesivamente. Entonces, esa oportunidad de replantearnos cosas se perdió con la caída del muro de Berlín. Espero que no pase lo mismo ahora, que al volver a la normalidad, si es que existe algo llamado normalidad, no pasemos por alto las muchas señales que hemos tenido y que ojalá algunas cosas cambien para siempre. Cuando la gente dice el mundo no será como antes, yo digo, por fortuna, porque no era el mejor. Tú sabes, Juan, que estamos conversando con Juan Villoro, escritor y periodista mexicano. Mucha gente ahorita que estamos entrando en el mes de julio, hoy es el último día de junio, dice, Dios mío, que termine de pasar el año, porque es así como que ha pasado todo durante estos primeros 6 meses. Y tú nos hablas de momentos de reflexión y momentos de replanteamiento. ¿Hacia dónde tendría que ir a juicio tuyo, a tu juicio, como escritor, como periodista, como un hombre que conoce de esto, este replanteamiento en el mundo entero? Sí, bueno, el optimismo no es algo que te llega por un don divino, sino yo creo que el optimismo es una construcción y sobre todo referido a temas sociales, tiene que ver con una construcción colectiva. Gramsci hablaba del optimismo de la voluntad. Entonces, no se trata solamente de pensar que las cosas van a ser mejores, sino verdaderamente de tener esa voluntad de avanzar en un camino positivo. Entonces, si somos capaces de entendernos a nosotros en esa clave, creo que hay lecciones importantes. Una de ellas es que vivimos de manera evidente en un mundo interconectado y por eso nos podemos contagiar, porque el mundo globalizado es un mundo que permite que haya todo tipo de traslados y todo tipo de contactos. Pero no es lo mismo estar interconectado que estar unido. Ahí hay una diferencia muy importante. Y yo creo que la unidad de las sociedades tiene que ver con un sentido de comunidad. A mí me parece muy importante recordar que etimológicamente la palabra inmunidad tiene que ver con comunidad. Ambas tienen una partícula, munus, que significa tributo. La persona inmune no tiene que pagar tributo. La comunidad debe hacerlo de manera colectiva. Entonces, para ser inmunes, para no pagar tributo, tenemos que pagarlo entre todos. Y ese tipo de unidad social no la estamos viendo a nivel mundial, porque hoy en día es necesario que esto ocurra de ese modo. Hemos visto que lugares tan desarrollados como la Comunidad Económica Europea reporta que en ciertos países no hay suficientes enfermeras o no hay médicos o falta material, etcétera. Entonces, no hay una política global para enfrentar este tipo de cosas. Entonces, todos somos vulnerables, todos somos contagiosos, pero ¿de qué manera podemos establecer redes en donde estemos suficientemente unidos respecto al problema? Porque las preguntas surgen en una circunstancia de interconexión, pero todos nosotros actuando de manera separada. Individual. Las respuestas tienen que ser unidas y colectivas. Y yo creo que ahí hay maneras de replantear lo que estamos viviendo hoy en día. Pero el problema también de la sociedad de hoy en día, tú también te refieres a esto, el surgimiento de figuras culturales como el hater. ¿Cómo hacer en un mundo en donde, pues bueno, tú te levantas una mañana y ves que desde el presidente de Estados Unidos hasta todos los mandatarios, casi que el Twitter ya es un tema de descalificativos para convertirnos como sociedad en un punto de entendimiento y convertirnos en tolerators en vez de haters? Sí, bueno, yo creo que el ser humano siempre ha sido capaz de tener mucha maledicencia. No creo que en estos tiempos se haya inventado el odio o se haya inventado la posibilidad de burlarse de los demás.
lo que ha cambiado es que el odio ha adquirido un valor comunicativo muy importante. Hoy en día hay personas que justamente se caracterizan por tener una plataforma en donde permanentemente están manifestando su odio. Es como si fuera un grifo de agua caliente y solo sale agua caliente. Pues en ese grifo solo sale odio, y si dejaran de expresarse de esa manera, perderían importancia. Entonces, eso es un valor distinto. Los lemas que antes se escribían en los urinarios, en los baños públicos, uno entraba a un baño público y las paredes estaban llenas de injurias de todo tipo. Hoy en día, sorprendentemente y de manera natural, la mayoría de los baños del mundo están bastante limpios de injurias, porque las injurias ya están en internet, no es necesario escribirlas en las paredes de los baños públicos. Entonces, el valor comunicacional ha cambiado, y como muy bien mencionabas tú, el tuitero más importante del planeta es Donald Trump. Está poniendo este ejemplo de dividir a los demás a través del uso de esta plataforma. ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, a aprender que hay nuevos protocolos, que hay nuevas herramientas y que tenemos entre todos que regularlas y que ponernos de acuerdo cómo usarlas. Yo estoy absolutamente seguro que cuando se inventó el hierro, quizá el primer cuchillo que se fabricó en la historia de la humanidad acabó enterrado en el vientre de una persona. Fue el primer uso que se le dio a un cuchillo, que no era el más noble del mundo. Y así estamos nosotros, somos los bárbaros de una nueva civilización y tenemos que regular esto. Hemos visto, por ejemplo, ya que Mark Zuckerberg, a través de la importancia que él tiene por Facebook, ha sido llamado al Congreso a declarar. Se han pedido que se regulen en cierta forma las redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que ir avanzando hacia una forma de convivencia en donde no se fomente el odio como una posibilidad importante de rating en el planeta. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender, pero es un nuevo campo, ¿no? Y creo que esa convivencia vamos a tener que utilizarla de otra manera, porque tal y como está, pues no es lo más provechoso. Tenemos, Marisabel queda pendiente allí para la pregunta, quedas al bate, Mari, en la próxima parte vamos a hacer una pausa porque tenemos que cumplir con compromisos. Es Juan Villoro, escritor y periodista mexicano, que estamos conversando con él acerca de lo que nos podemos imaginar unido de la tecnología que avanza cada día a pasos agigantados, de lo que va a ser nuestra vida post-COVID-19. Bueno, sí, seguimos hablando fuera de broma con Juan Villoro, escritor, periodista mexicano, hablando de qué nos dejará, qué mundo nos va a dejar COVID-19. Marisabel Parra quedó allí al bate con una pregunta. Mari, adelante. Tú sabes que creo que Mari no está. No está conectado. Te voy a dar que tú des la pregunta. Ok, excelente, excelente. Bueno, tú sabes, Juan, que Ya estoy aquí, Alba, ya estoy aquí. No había desmuteado el micrófono. Adelante. Cosas de la tecnología. No pierdas la oportunidad. De lo que conversamos. Mira, Juan, mencionaba usted que como parte pues, de todos estos cambios que estamos viendo actualmente, tal vez el cambio principal comienza por la imaginación. Y decía usted en una entrevista que cita BBC Mundo, si nos imaginamos que las cosas pueden ser diferentes, entonces las podemos cambiar. Esto nos suena un poco así como New Age. Si pensamos que algo puede pasar, si nos imaginamos que algo puede pasar, eso va a pasar. ¿Cómo comenzar estos cambios? ¿Cómo comenzar a imaginarnos ya con una visión pues, más real para que estos pasos se den? Sí, desde hace algún tiempo todas las ideas de cambio más o menos radicales pues no gozan del mismo prestigio que tuvieron en una época. Pensemos en el pensamiento revolucionario o el pensamiento utópico. Yo creo que el siglo XX fue un extraordinario baño de realidad para muchos de nosotros. Entonces el amor libre del que se hablaba con la psicodelia y con la contracultura, pues desembocó en la pandemia del SIDA, el regreso a la naturaleza, esta Arcadia del origen que preconizaron Walden y muchos otros pensadores, pues acabó en el ecocidio, la utopía socialista en el socialismo realmente existente. Entonces el siglo XX se decepcionó mucho de las grandes ideas de cambio. Pero la pregunta fundamental es la siguiente: ¿debemos renunciar a toda posibilidad de esperanza en aras de un realismo pragmático? Creo que en los últimos años han sido precisamente los de un realismo pragmático
que ha llevado básicamente a la entronización del consumo. La idea de que después del muro de Berlín venía el fin de la historia, una idea profundamente reaccionaria, porque era una idea de ya todo está hecho, no le muevan, vivimos en el mejor de los mundos posibles, me parece absurda. Y frecuentemente cuando alguien se atreve a plantear cambios, por ejemplo, los zapatistas en México o movimientos de otros pueblos originarios también en mi país, muchos analistas dicen, seamos pragmáticos, no pidamos cosas imposibles, ya el mundo no puede cambiar tanto, vamos a hacer un diagnóstico de pequeñas reformas. Y yo creo que la solución está en un camino intermedio, es decir, en no pensar en las grandes utopías de antes, pero tampoco prescindir de una pulsión utópica, de un deseo de cambiar las cosas. Y las cosas no pueden cambiar si no las imaginamos de otra manera. Y la función de la filosofía, desde Platón hasta Giorgio Agamben, pasando por Fourier, Simone Weil y tantos otros, ha sido precisamente la de imaginar mundos posibles, mundos que hoy en día pueden no ser el nuestro, pero que tampoco están tan lejos. Hace un rato yo hablaba de la idea de comunidad. Los sociólogos, y es la carrera que yo estudié formalmente, suelen contraponer dos categorías, sociedad y comunidad. Y básicamente el desarrollo del siglo XX fue el desarrollo societario, es decir, el desarrollo de comunidades que básicamente ponían el énfasis en que cada uno en lo individual podía atenerse a la ley más o menos del mismo modo. Por supuesto que como no todos eran iguales, pues cada quien aprovechaba la ley de distinta manera. La sociedad, digamos, permite que seas uno ante la ley, pero la comunidad es diferente en la medida en que los intereses de uno son los intereses de todos, los problemas de uno los son de todos. El lema de la Comuna de París era o todos o ninguno. Suena hoy en día muy utópico pensar que el problema de uno va a ser el problema de todos, pero la pandemia es lo que nos está indicando. Nos está indicando, tú tienes un virus, el problema es mío, porque yo no puedo contagiar.